Bona nit i benvinguts a iCatalunya, la plataforma per la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vosaltres en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Welcome to all our followers around the world. Thank you for following us, and I would like to remind you how you can connect and hear the program in English. Remember, there is a main window for the streaming, and on the side, on the right side, there is a small window in which you can select to hear the program in English. The only thing you have to do is to turn off the audio of the main window and turn up the audio of the translation window. It's very easy. So welcome again. Benvinguts a tots els que estan aquí a la sala del recinte modernista de Sant Pau, aquest lloc modernista que és un declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Aquest programa és possible gràcies al patrocini del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Servei de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat. També gràcies a la col·laboració del recinte modernista de Sant Pau. Aquesta nit tenim 3 convidats increïbles. Com sempre, tenim convidats molt inspiradors, però aquesta nit és molt especial perquè tenim 3 persones singulars, cadascuna excel·lent en la seva àrea i treballant en diferents camps. Començarem amb un dissenyador gràfic i il·lustrador que ha fet una carrera molt important. Els seus treballs han estat en publicacions com La Vanguardia, el New York Times, el Wall Street Journal, i ha nascut a Barcelona. Benvingut, José Luis Merino. Por favor. Bueno, me presento. Como ha dicho Patricia, soy José Luis Merino. Nacido en Barcelona, pero mi familia viene de Cantabria, mi cultura materna es castellana. Estudié arte en la Escuela AINA de Barcelona en los años 80, pensando que iba a ser pintor, y con el tiempo descubrí que en realidad mi carrera tenía que ir por otro lado, ¿no? Entonces descubrí el mundo de la ilustración, descubrí casi por azar el mundo del diseño gráfico y empecé a trabajar muy pronto. No sé si conocéis lo que es el trabajo de un ilustrador. En realidad es un generador de imágenes que acompañan a los textos en las revistas y en los diarios, o que acompañan a un producto que se tiene que vender en publicidad. Siempre el trabajo del dibujante o del ilustrador está al servicio, en este caso, de un producto, de un texto, de un libro. Siempre hay una premisa, siempre hay un encargo, ¿no? Se podría decir que esa es la diferencia entre el trabajo de un ilustrador y el trabajo de un artista, aunque los límites entre una cosa y otra a veces son un poco difusos y difíciles también de marcar. ¿Qué más? Bueno, soy una persona muy inquieta, no solamente me dedico a hacer ilustración y diseño gráfico, sino que desde muy pequeño he trabajado con madera, siempre he hecho cosas con las manos, he aprendido a hacer zapatos a mano hace poco tiempo, he aprendido a tatuar y seguramente si esta charla se repite el año que viene se me va a ocurrir alguna cosa nueva en la que meter las narices, ¿no? Porque esta curiosidad va conmigo y es una necesidad que tengo, ¿no?
Y además esto me sirve de mucho, ¿no? Porque cuando estoy mucho tiempo haciendo diseño gráfico me sienta muy bien ilustrar, cuando estoy ilustrando en según qué estilo o para según qué estilo de publicaciones que son más ligeras, pues me interesa hacer cosas a lo mejor más conceptuales y me sienta bien de golpe cambiar de registro y bueno, todo eso me oxigena, me alimenta y me hace trabajar mejor, ¿no? Y bueno, a principios de los 90 hice un viaje de turismo a Nueva York, me llevé mi portfolio pensando en visitar a algún agente, y yo iba muerto de miedo allí con un portfolio terrible que ahora me avergonzaría enseñárselo a nadie. Estuve visitando un par de agentes de ilustradores y me vine ya con un contrato debajo del brazo y en realidad fue ese el momento de despegue de mi carrera como ilustrador, fue el inicio de perder la vergüenza de decir que me dedicaba a hacer ilustración. Y bueno, eso me permitió, bueno, por un lado, aprender muchísimo y por otro lado también publicar en lugares en los que jamás hubiera soñado en mi vida, ¿no? Y bueno, desde ese momento hasta el momento actual he vivido todos los altibajos de la profesión, los cambios en el mundo de la prensa, las crisis que han afectado a todo esto, pero bueno, sigo luchando con ello y bueno, peleándome por hacer las cosas lo mejor que puedo y por divertirme con mi trabajo, que eso es lo más importante de todo. Y bueno, no se me ocurre más, o se me ocurre tanto que no cabría en el tiempo que me han dado para poder hablar. Y hablamos aquí. Pues cuéntanos qué cosas, porque tú dices eres muy curioso, entonces ya vemos que se necesita ser curioso para ser un artista, un creador. ¿Qué más cosas necesita un ilustrador para tener éxito en su trabajo o hacerlo, o tener buena recepción? Bueno, si trabajas en el mercado internacional, que ahora mismo es algo realmente fácil porque las fronteras han desaparecido, necesitas primero tener un lenguaje que te diferencie de la mayoría de gente o que permita reconocer cualquier trabajo tuyo de una manera fácil, tener un estilo de alguna forma, ¿no? Y un estilo no solamente en el sentido plástico, sino también en la manera de comunicar o en la manera de representar. Eso es importante hoy en día. O sea, que hay que tener seguridad es decir, para saber qué es lo que soy yo auténticamente. La seguridad te la da el oficio al final, ¿no? O sea, inevitablemente cuando llevas tantos años trabajando en esto, si no tienes un mínimo de seguridad, estarías sufriendo constantemente, ¿no? Ahora lo pienso por los jóvenes que están estudiando, que se están formando. Entonces tendrían, ¿cómo llegan a conocer esa voz interior y a saber qué es lo que ellos, cuáles son sus fortalezas? Aprovecho ahora que me dices esto porque no lo he comentado. Yo doy clases en varias escuelas de la ciudad, en escuelas bastante importantes. Estoy dando clases en la escuela EINA, que es la escuela donde yo estudié, en un posgrado de ilustración, en la escuela BAU también, en otro posgrado, y dirijo mi propio posgrado de ilustración en la escuela Elisaba también, ¿no? Entonces, ¿qué es ilustración y cómic? Ilustración y cómic, sí. Entonces, de hecho, estoy muy acostumbrado a empujar a los alumnos para que ellos sepan reconocer cuáles son los valores que ellos tienen, cada uno de ellos, que pueden ser muy diferentes, o sea, desde el sentido del humor, la capacidad de conceptualizar o un sentido plástico especial o el que sea, ¿no? El que cada uno tenga y que lo desarrollen, o sea, que sigan ese camino, ¿no? Que sigan su capacidad y todas ellas, o sea, todos los caminos son interesantes para poder tener una carrera sólida y buena y que sea útil, ¿no? ¿Y cómo fue para ti ese momento? Porque lo dijiste muy rápido. Sí, llegué a Nueva York y me dieron unos contratos, pero eso fue como muy rápido, porque creo que ese es un paso muy grande. Pero es que fue así, de verdad, fue así. Yo no esperaba gran cosa, ¿no? Y fue todo mucho más fácil. Había días que no podía ni comer, tenía una entrevista y no podía ni
Te daba angustia. del miedo que tenía, ¿no? Porque has publicado en el New York Times, Sí, en sí. Wall Street Journal, Sí, sí. ¿en dónde más? Bueno, en cientos de publicaciones, Y lo no del- solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, porque durante varios años este representante me representaba internacionalmente, y entonces he trabajado en Japón, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos mucho. el American Illustrator, que también has estado ahí. Sí, bueno, claro, cuando estás trabajando en una agencia así y tienes un trabajo internacional, estás como obligado también a participar en concursos, en competiciones de este tipo para que tu trabajo sea promovido. Y bueno, es algo que en realidad parece espectacular, pero no es tan complicado, es presentar el trabajo y si es elegido... Pues yo creo lo que tú eres, aceptan y ya está. tú eres muy modesto porque No, se no. presenta gente de todo el mundo. Se presenta gente de todo el mundo y evidentemente hay mucha gente y es un honor ser elegido, pero mucha gente no se presenta porque cree que no va con ellos o porque es una cosa internacional. Y, Fíjate que eso es bonito lo que estás diciendo, porque hay que atreverse, hay que confiar en uno mismo. Claro. Pero mira, curiosamente, ahora estoy en una agencia en Nueva York y una en Londres. En estas dos agencias hay un montón de ilustradores catalanes. ¿Qué crees que de Cataluña hay Y españoles, especial o que no se solo proyecta mundialmente? ¿Qué tenemos en Cataluña? No lo sé. ¿O qué crees que ven los de fuera en esas ilustraciones de un catalán? No lo sé, porque en realidad somos un país que siempre hemos tenido muchos complejos, ¿no? Siempre nos ha parecido que éramos menos que Pero mucha otra gente, al ¿no? tiempo estamos en este sitio, en esta Sí, joya. sí, pero a la vez nos ocurría esto. O sea, yo iba este viaje que te comentaba a Nueva York, era como si fuera del pueblo a la capital. Bueno, también por ir a Estados Unidos en el momento histórico donde son la potencia y que pensamos... Sí. Y curiosamente te hacen sentir mucho más cómodo que en tu propia tierra, ¿no? En este sentido. O sea, te acogen súper bien, ellos entienden que tienen que ver tu trabajo porque forma parte del suyo. Además, porque Estados Unidos es una sociedad plural compuesta por gente de todo el mundo. Es normal que llegue alguien de África o de Cataluña. Sí, absolutamente. Pero no soy capaz de ver, o sea, no tengo la distancia que me permita entender qué se puede ofrecer aquí para los de fuera, que sea especial o que sea distinto. No lo sé, no soy capaz de verlo, no lo sé. Una cosa que me parece, me he preguntado cuando veía tu trabajo es, tú viviste el antes y el después del Internet. Absolutamente. Porque una cosa es ser ilustrador cuando no había ordenadores y no había Internet, y otra cosa es tener el Photoshop y el Illustrator y todas esas cosas. Tú trabajas al comienzo, cuenta qué fue eso, Claro, eso para ti. yo empecé a trabajar en los 80. No había, o sea, ni existían los ordenadores, se estaban inventando los ordenadores personales. Claro, yo he asistido a todo ese cambio y a mí no sé si era yo el ruidoso, me ha parecido fascinante y me parece que el ordenador es una herramienta increíble. Y yo trabajo digital, pero de golpe recuperar lo manual es maravilloso, ¿no? Ahora precisamente he estado trabajando de nuevo en papel después de un montón de años de no hacer una ilustración terminada en papel. O sea, paréntesis, mi trabajo es mixto, o sea, yo dibujo a mano y luego lo termino en digital, ¿no? O sea, no es absolutamente digital lo que hago y el aspecto que tiene no es de ilustración digital. Pero bueno, ahora he recuperado de golpe para una exposición que se inaugura pasado mañana el trabajo en papel y ha sido como una experiencia maravillosa, ¿no? Dime lo físico, lo tangible. Volver a tocar el tinte, volver a tocar papel, usar... la verdad es que ha sido increíble. Y también me pasó con esto que comentaba antes, ¿no? Cuando aprendí a hacer zapatos a mano, recuperar de nuevo esto, ¿no? de usar las manos, usar herramientas, herirte cuando trabajas, tenerte que lavar las manos, porque, bueno, toda esta cosa que tiene el trabajo manual que es increíble, ¿no? y que sienta de maravilla. Tengo preguntas de la gente. Sí. Cuando ilustras, ¿creas personajes o tienes algún personaje preferido? Mira, la gente pregunta. Yo solamente... No, porque en realidad mi trabajo no es como ilustrador, o sea, yo no soy ilustrador de cómic, mi trabajo no es hacer personajes, sino que es
dar respuesta a la idea de un texto, comunicar lo que el texto comunica o ayudar a hacer un discurso paralelo al que hace el texto escrito. En el caso de que... Como reforzar lo que dice el sí, texto. llamar la atención del lector, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en realidad mi trabajo no es generar personajes, sino es comunicar con una imagen. Sí. Y preguntan también que cómo te imaginas el futuro de la ilustración con todos los cambios tecnológicos que tenemos el día de hoy. Bueno, en realidad ya han habido muchos cambios en la ilustración, igual que en todas las profesiones, gracias a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, el hecho de que ya no hay fronteras a la hora de trabajar. Lo local ha terminado. O sea, ahora puedes enviar una ilustración con el mismo tiempo a tu propia ciudad o a la otra punta de la tierra, ¿no? Ahí lo interesante es los referentes culturales, porque nosotros siempre estamos determinados por la cultura para plasmar determinadas ideas. Sí, pero bueno, estamos en una cultura muy global en la cual tenemos capacidad también para entender muchas cosas. Entonces, evidentemente cada uno desde su lugar y desde su referente cultural trabaja para el otro lado del mundo. Cuando te piden algo para Japón, por ejemplo, que es una cultura muy distinta, ¿cómo haces tú para acercarte? No he trabajado tanto, he trabajado varias veces, pero tampoco tanto. Sí que en algunos casos sí que es necesario algún tipo de explicación un poco más exhaustiva de lo habitual, porque claro, la distancia es mayor, ¿no? Pero para una cultura como la norteamericana, de hecho, todos la hemos vivido desde siempre. Estamos, ¿no?, muy influenciados, claro, por ella. Conocemos bien y menos problemas en este sentido. Aunque de vez en cuando pueden haber malos entendidos, pero bueno, como siempre hay una fase intermedia de boceto en el cual se hacen correcciones, ese es el momento en el cual se aclaran según qué cosas si no se interpretan bien o haces un chiste que ellos no entienden o chiste entre comillas. Y que a ti te interesa también mucho lo social, la dimensión social de tu trabajo, o estás en una época... Bueno, sí, me interesa lo social como persona, pero como persona que vive en un mundo que últimamente se está convirtiendo en muy injusto, ¿no? Y me interesa personalmente y estoy colaborando para que las cosas cambien, porque no te puedes quedar de brazos cruzados, ¿no? No puedes decir a mí la política no me interesa, porque de hecho la política si no o sea, te va a afectar a tu vida, ¿no? Entonces me parece que ahora estamos viviendo un momento terrible en el cual mucha gente está pasando muchas necesidades y al mismo tiempo estamos viendo toda una clase política que está comportándose de una manera vergonzosa y no puede ser, es inmoral que esté sucediendo estas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces se está robando más que nunca y se está recortando en cosas que son esenciales para la gente y eso no puede ser. Entonces, ¿Tú desde la ilustración estás haciendo? Bueno, en realidad desde el diseño gráfico. Ahora estoy apoyando la plataforma de Ada Colau para presentarse a las elecciones municipales de Barcelona justo este próximo domingo y estoy apoyando esto porque creo que hay que hacer de nuevo en el panorama político y tiene que entrar gente honrada y tiene que salir. Fíjate lo interesante como el arte en todas sus manifestaciones puede ser un espejo de la sociedad y tú puedes desde ahí, desde tu ilustración, hablar y decir cosas que no se pueden decir de otra manera. Sí, claro, es mi herramienta, que es esa, pero bueno, sobre todo primero como persona indignada con lo que está sucediendo y luego pues, mi salida, o sea, yo ofrezco lo que yo ofrezco, ese no es mi perfil. Una última, tenemos unos segundos y dicen que si tienes algún ilustrador que admires o que haya influenciado tu trabajo cuando iniciaste tu carrera. Bueno, en realidad mi cultura, la base de mi cultura visual son los ilustradores americanos de los años 50. Eso es ¿Y eso por qué? Porque, bueno, de hecho son las primeras cosas que uno ve, las que te dejan marcado, ¿no? En mi casa, cuando yo era pequeño, porque a mi padre le parecía que era... ¿Tuviste la suerte de no tener televisión? Sí, bueno, tuve la suerte, cuando pillaba una me tragaba lo que dieran, ¿no? En casa de mis primos y esto. Pero
recuerdo muchas horas mirando libros, revistas, que claro, yo nací a principios de los años 60. Entonces, Fíjate que es interesante porque era la época también cuando la ilustración se usó también para comercializar productos, sí, para... sí, estaba en un momento súper y que para- ves una y otra y otra y otra vez, se queda sin darte cuenta como un pozo en tu memoria y luego te sale de manera involuntaria, ¿no? Eso es mi fuente de inspiración, más mil cosas que he ido viendo a lo largo de mi carrera también, ¿no? Pero sobre todo me veo muy ahí, ¿no? Fíjate, ahora pensaba, porque hablamos de lo político, de los valores, y en la ilustración de esa época especialmente fue la que se utilizó la ilustración su mismo y poner ese valor en la sociedad. O para sea, luchar contra esto también, ¿eh? ¿y Sí, cómo? sí, sí. Bueno, sí, sí. ¿En qué casos, por ejemplo? Bueno, ¿Te recuerdas algo? Sí, había montones de revistas interesantes donde los ilustradores hacían además un tipo de humor que durante muchos años de comodidad parecía que se había pasado de moda y curiosamente ahora hemos vuelto a darle vigencia a todo ese humor, ¿no? Había un montón de revistas satíricas en los 60 y aquí en España también, ¿no? Y estos chistes sobre capitalismo, que en algún momento pues, podíamos pensar que ya basta, ¿no?, de este tema, ahora de golpe vuelven a tener una vigencia enorme, ¿no? Me he distraído. Pero bueno, es que creo que el universo nos está diciendo que el tiempo se nos... Bueno. Pero es que es muy interesante la conversación. Muchas gracias. I continuant en aquest viatge de descobriment dels creadors catalans, continuem amb un muralista, un artista, que és un dels pocs que encara mantenen viva la tradició de la pintura mural i de la pintura al fresco. Benvingut, Josep Minguell. Hola. Bé, jo em dedico, tal com ha dit la Patrícia, a pintar al fresc. És un treball una mica estrany. En tot cas, us ho explicaré. Jo no em qualifico com a artista, jo em qualifico com un obrer de la construcció. És més, estic donat d'alta com a obrer de la construcció, justament especialista en treballs perillosos a gran alçada. Aquesta és la meva qualificació. I la vida d'artista, entre cometes, seria un dia qualsevol. Em llevo d'hora, a les 7 del matí, em poso les vestes de pintor, que per cert són les més brutes de tot el ram de la construcció, perquè ja veureu l'activitat que s'ha de fer, unes vestes que et marquen molt, el casc i l'arnès. Pujo dalt de les vestides, 15, 20 metres, a les cúpules de les esglésies o del lloc que estic treballant, i ja de bon matí començo a rascar la paret amb un raspall de pues d'acer, amb una bomba l'he de mullar ben mullada, a continuació preparo centenars de quilos de calç i sorra de marbre, una pasta densa, un morter que ja l'utilitzaven els romans, els grecs i civilitzacions molt antigues, i amb aquest morter i la llana començo a estendre un tros de paret. Primer el nivello, la lliso i preparo una superfície tan gran com la feina que puc fer durant aquell dia. Una vegada estès aquest material, que poden ser uns 5-6 metres quadrats, llavors ja estic cansat, perquè penseu que és pesadet. És pesadet perquè has de treballar quan fas bòvedes amb els braços així, t'has d'aixecar, has de llisar, has d'apretar molt, has de fer 2 passades. És un treball de constructor, perquè justament el que fem els pintors de frescos és fer l'última pell del mur. Acabem l'edifici, acabem l'última superfície dels murs. Doncs bé, quan aquesta paret està allisada, està a punt, llavors començo l'activitat pròpia com a pintor. I trec els papers, uns papers que tinc allí, que s'anomenen cartrons, i aquests cartrons són uns dibuixos fets a escala real, uns papers enormes de centenars de metres que vas retallant per jornades i cada jornada els apliques i els calques. Ara bé, aquests cartrons no me'ls trec de la màniga. Aquests cartrons els he de preparar.
I la preparació dels cartrons és el treball que no es veu i és el treball més complex que hi ha. Habitualment, quan algú veu una església, una obra d'aquestes que he fet, pensa el gran treball del pintor és l'execució aquí, emparrar-se i tot això, però justament el gran treball és el treball que no es veu, és el treball fet a l'estudi, és el pensament i la creació dels murals. Aquestes hores de silenci, d'escriure, de llegir, d'interpretar els temes, de fer esbossos, de fer maquetes, d'estudiar els colors, estudiar l'arquitectura, calcular les distorsions visuals, veure com es pot col·locar la bastida per treballar, per composar les coses, etc. Aquest és el gran treball de la pintura al fresc. I aquest treball és com la gestació d'una criatura. És un treball lent, que es va fent dia a dia, té aturades, té continuacions, etc. I jo justament començo a treballar a dalt de les bastides quan la criatura està formada, perquè el treball de les bastides és com un part. És un treball molt ràpid, ja heu vist, 6 metres cada dia, per exemple, molt intens, molt físic, molt energètic i molt ràpid. Finalment l'obra apareix en pocs dies. Justament apareix en pocs dies perquè mentalment ja la tinc al cap, ja la tinc feta. El que estic fent allí és projectar-la. Doncs bé, una vegada he calcat el cartró amb la paret, a vegades faig servir altres tècniques, a vegades pinto directament ja sobre el morter, tiro fils, etc. Llavors començo a pintar. I ho he de fer en poques hores. Disposo de 3-4 hores mentre aquell morter està fresc. Per això s'anomena pintura al fresc. I ho pinto sense la possibilitat de corregir, és a dir, amb pintures, amb una pinzellada directa, segura, sense opció a rectificar res, i no treballo amb pintura, treballo amb terra i aigua, amb pigments. La calç, l'hidròxid de calç, en contacte amb l'aire, es converteix en pedra. I durant aquestes hores s'inicia un procés químic de carbonatació. I aquesta carbonatació fa que aquests pigments quedin mineralitzats a la superfície. És un treball intens, físic, mental, de decisió, de molta energia, i tot això jo personalment no ho veig pas com una dificultat, sinó en tot cas com una tensió que si la prens positivament t'ajuda a pintar, et provoca, et dona molta energia i t'ajuda a fer una pintura molt decidida i molt atrevida. Un dia es pot aguantar treballant així, perquè acabes cansat físicament i mentalment. És a dir, clar, treballar sense rectificar, amb unes condicions físiques dures, etc., és bastant pesat, perquè acabes que estàs extenuat quan treballes a gran alçada, les temperatures, les condicions, etc., i mentalment també perquè has d'estar molt concentrat i és molt esgotador. Un dia s'aguanta, 2 també, una setmana també, però quan has de fer mesos és duret. És duret perquè és un treball obsessiu, un treball que et pesa molt, que et condiciona molt. A mi m'apassiona, és un treball que m'apassiona i he tingut la sort d'aprendre'l per tradició familiar i ho faig perquè amb aquesta cultura de la imatge tan líquida, on tot transcorre, etc., jo estic fent una cosa completament diferent. És a dir, una pintura que esdevé mineral, que queda fixada, amb uns edificis increïbles, amb unes dimensions soberbies. I estic fent una pintura que provoca emocions reals, que no és virtual. Una pintura que envolta a l'espectador i li provoca unes emocions molt singulars. Això és el que faig, pinto parets. Molt bé, però amb quina passió, Déu meu, Mina. M'ha agradat molt la teva presentació perquè es ve la teva passió per al que fas. És necessària la passió, perquè si no el segon dia plegues. Només es pot fer amb passió, clar. Però una cosa molt bonica que tu has parlat i has explicat el procés, que és un procés increïble i molt físic, molt corporal del cos, però tu no has... M'agradaria parlar de la tradició que tu estàs mantenint viva, perquè havíem parlat de que a Itàlia, encara fins i tot a Itàlia, ells no estan fent o no saben les tècniques. Bé, jo vaig ser molt afortunat perquè quan tenia 13 anys vaig començar a treballar. Amb el teu pare? Amb el meu pare. I, bueno, a casa teníem, i el meu avi, teníem una empresa de pintura decorativa, és a dir, intervenien en un edifici, un cine, un teatre, una església, etc., i ho pintaven tot. Però, puntualment, i d'una manera bastant habitual, el meu pare pintava frescos. I em va dir, jo volia estudiar, volia fer una carrera, em va dir, estudia el que vulguis, però has d'aprendre a pintar el fresc. Bé, no tenia cap interès.
ho vaig aprendre, és el que tocava, o sigui, vaig aprendre a estargir, a muntar vestides de fusta, a lligar, a preparar els Com pigments, a preparar l'aprendiz els morters. antic de l'edat mitjana. Totalment, totalment. I bé, bueno, t'agrada, Josep? No. Ho havia de fer? Ho vaig fer. Vaig fer la meva carrera de Belles Arts. Dels 13 anys. Sí. Vaig estudiar Belles Arts, vaig fer exposicions, etc. Però has estudiat Belles Arts. Mira que hi ha una cosa que t'agradava en algun nivell. No, sí, la pintura m'agradava, evidentment, però no concretament el fresc. I quan tenia 30 i escaig d'anys va morir el meu pare. Llavors em vaig replantejar moltes coses de la meva vida. I una de les coses que em vaig pensar va dir, a veure, la pintura, que tant m'hi he dedicat, m'avorreix. O sigui, fer exposicions m'avorreix. Treballar un any, preparar una exposició, aquell silenci, la sala tota blanca, venies alguns quadros, em faltava emoció, em faltava passió, em faltava sentir coses. I veia un camí acabat. I llavors vaig recordar les vivències del meu pare quan era petit, que arribàvem a un poble, que arribava el camió amb les vestides, que entraves en un espai i a través dels frescos s'anava transformant i la gent es quedava allí. La relació amb la comunitat. Sí, les emocions eren intensíssimes. I llavors, quan tenia 30 i escaig d'anys, vaig dir, he de pintar un fresc. I així vaig començar. I després d'un fresc em vaig pintar un altre i he fet uns 35 conjunts bastant... I el pare a dalt rient. Suposo que sí. Suposo que sí. Clar. Bueno, fa una mica de ràbia perquè, clar, moltes coses m'hagués agradat preguntar-los. Però el teu pare i tu haveu fet el català, molts frescos a tota la província de Lleida. Sí, el meu pare em va fer uns 27 o 28 conjunts, parlo de conjunts. Hi ha conjunts que tenen 600-700 metres quadrats. Jo n'he fet uns 35. Ostres. Molts milers de metres quadrats de frescos, sí. Però he continuat la tradició de la meva família, però paral·lelament també m'he dedicat a recuperar tota la tradició dels fresquistes, és a dir... Sí, perquè tu has fet recerca, has fet un doctorat i has fet investigació. Sí, l'he treballat a nivell acadèmic amb un cert rigor. I has anat a Firenze a trobar els tractats. Parla d'això, que és molt interessant. Clar, jo m'he trobat en situacions com, per exemple, pintar una església barroca. Clar, 20 metres d'alçada, cúpules, bòvedes, com ho interpreto tot això? Llavors hi ha unes claus, com les deformacions òptiques, etc. Hi ha una sèrie de claus per resoldre això que et porten cap a una solució. I una solució, si has de pintar una església barroca, una de les solucions és convertir-te en un pintor barroc. O almenys prendre les qüestions bàsiques dels barrocs. I com ho pots fer? Perquè no queda cap fresquista, i menys fresquista barroc. Doncs cap a Roma, a buscar arxius, biblioteques i recuperar tota aquesta tradició. I tal com ho he fet amb el barroc, ho he fet amb el Renaixement, amb el 300, he fet una tasca de recerca molt intensa, sobretot dels tractats i documents dels fresquistes. També m'has dit que molta gent que treballa amb aquests tractats treballen des del punt de vista de la restauració o mai han fet un fresc. I tu entens coses que ells no poden. Clar, és que, com ho diríem? A veure, un restaurador és com un metge que fa una autòpsia. I un pintor de frescos és un esportista. Llavors, el concepte del cos és molt diferent. És a dir, per mi la pintura és una cosa viva, activa, i sé com funciona, sé el que succeeix, sé com s'acciona tot. I els restauradors treballen a posteriori. No obstant això, col·laboro molt amb els restauradors, perquè em pregunten. Clar, el fer tants metres quadrats no és que sigui intel·ligent, però he comès tots els errors possibles. I a partir d'aquí... I ja pots entendre què diuen. Sí, tot el que pot succeir, sí, clar. Que bé. I com veus, perquè hem dit que és una tradició que està en via d'extinció, tristament, jo estava pensant que potser que el fresco o el paper social que tenia el fresc lo ha agafat del grafiti, pot ser? Com un espai de representació social al carrer? El grafiti demostra la necessitat de veure que hi hagi experiències directes. És a dir, perquè els grafitis també es podrien fer amb imatges a internet, i no, el grafiti te'l trobes al carrer i provoca, i te'l trobes cara a cara, no? És aquesta emoció de la pintura directa. Ara bé, el grafiti sorgeix en uns altres contextos, té uns altres objectius, té una altra tècnica, però, bé, demostra que la pintura té vida, evidentment. I que necessitem
projectar Sí, des sí, clar. d'Altamira Sí, sí, fins al evidentment, grafiti, sí, sí, sí. visualment, Sí, sí. les idees. Però una altra cosa que m'has dit que m'ha interessat és que l'aproximació al mural s'apropa molt al cine, al com un Sí. cineasta treballa Sí, sí. el guió. Sí. Com és això? Bé, perquè, és a dir, nosaltres, quan parlem de pintura, estem acostumats al museu, al quadre, a l'obra única. Però quan parlem de frescos, hem d'imaginar un gran espai. I el fresc és un cicle on l'espectador és autònom, es va bellugant i va construint una mirada molt complexa, perquè fa primers planos generals, setança, planos mitjans, fa una construcció mental. I després, com a tradició creativa, la pintura al fresc és l'origen del cine, perquè totes les tècniques de projectació, amb cúpules, amb imatges, tot això després tècnicament ho utilitza el cine. És a dir, el quadre ens va conduir a la fotografia i la pintura mural al cine. I després hi ha altres qüestions de producció, és a dir, pressupost, encàrrec, treball amb equip, el guió, les pintures murals necessiten guió. Perquè tu has parlat del moment quan estàs pintant, però darrere hi ha dies, hores, mesos de pensar l'encàrrec que t'han fet. Sí, és el gran treball, és el treball més difícil, sí, sí. També, i com és l'aproximació també amb les creences religioses? Perquè pot ser que pintes moltes esglésies. Sí, he pintat universitats, ajuntaments, de tot. Però en cada tema m'agrada anar molt a fons. És a dir, finalment no sóc ni un filòsof, ni un historiador, ni res d'això, sóc un pintor. Però per crear una pintura m'agrada un coneixement molt profund dels temes. Pregunten aquí, hi ha una pregunta de Xedes, quines són les teves fonts d'inspiració? Hi ha una altra, quins van ser els seus primers mestres, ja l'has dit, el teu pare? I quan va néixer la passió per la pintura al fresc en tu? Bé, en certa manera, la passió va començar quan tenia 30 i pico d'anys. Quan vaig dir, vull fer un fresc, i vaig reviure allò que havia viscut quan tenia 13 anys. I la inspiració, al fresc vius moltes inspiracions. Jo no crec massa, o sigui, s'ha de treballar, i quan estàs treballant ja ve la inspiració, ja ve. Però hi ha coses que són molt provocatives, és a dir, un gran espai per mi és una inspiració. Quan veus aquestes grans esglésies, un teatre, i has d'actuar allí, doncs això m'inspira, em motiva molt. I ara estàs pintant un espai, una església, que m'has dit? Bueno, ara he acabat una presó, fa poc temps. I com ha sigut això? Perquè la presó és molt interessant el que m'has explicat, del que han trobat. Sí, una presó que van trobar a les golfes d'un ajuntament, un calabós del període de Guerra Civil i posterior, i al treure les estanteries van descobrir que tots els murs estaven escrits i dibuixats per la gent que va estar allí presa. Però metres i metres i metres, sí, és una història increïble, amb gràfics i avions i escuts i clams i plors, i després, sobretot, molts rellotges i calendaris marcant els dies, les hores. Això és amb una escaleta d'un ajuntament, en un lloc una mica, en un racó, però per enfatitzar tot això em van proposar de fer un fresc abans de l'escala d'accés, com un preàmbul per entrar. Mantenint aquestes imatges. Per crear una emoció, perquè el lloc és una mica dens, petit, etc. Llavors el fresc fa aquesta funció, una mica de portal d'entrada. També és una emoció molt física, com quan tu veus una cosa, un espai tan gran, arquitectònic, impacta més. Sí. Impacta més. I m'has dit una cosa de la tradició dels muralistes mexicans que han estat a Catalunya i que... Sí. Com ha sigut això? Bé, va ser l'època, als anys 20, Siqueiros, també Rivera, també van estar aquí. Siqueiros va estar en contacte amb els muralistes noucentistes catalans, va publicar una revista aquí que es deia Vida Americana, il·lustrada amb els principals poetes, artistes catalans, a color, una cosa magnífica. Va durar un número sol, va ser un fracàs, però bé, amb aquella revista van publicar el primer manifest dels artistes mexicans, a partir del qual, a partir d'aquest manifest i de més històries que van succeir, es va iniciar tot aquest moviment pictòric muralista tan fonamental al segle XX. Com podem fer per mantenir aquesta tradició perquè no acabi amb tu? Bé, sí, aquí hi ha una qüestió. És que nosaltres ens agrada de seguida ser molt moderns. I està molt bé, jo també tinc ordenador, m'agrada. Però tampoc cal llançar-ho tot a la paperera. És a dir, que
hi ha d'haver reflexió. No? Funcions socials diferents. I penso que, encara que sigui una cosa molt puntual, molt específica, molt concreta, la pintura, que és l'acció directa de l'home amb la matèria, encara té sentit, més enllà de les pantalles. I la pintura al fresc, que és la pintura que s'expandeix per l'espai, que t'envolta, que és una matèria que et provoca moltes sensacions, doncs encara té sentit, però un sentit molt puntual, molt particular, molt singular. Que interessant. Ara voldria anar a Lleida a trobar tots els espais del teu pare i teus. Ho faré. I espero que la gent que ens està veient ho faci també. Moltes gràcies. I ara convido els altres convidats de la nit per parlar una miqueta. Molt bé. Per fer una conversa final, perquè crec que hi ha molts punts de contacte entre el fresc, la funció social també que té el fresc. ¿Qué piensas? ¿Qué has pensado? Porque yo te veía a ti. Estoy fascinado con todo. Igual la próxima, después de haber hecho tatuaje y zapatos, es meterme a hacer frescos o... Por el tema político ya me he metido y el tema social, o sea que me falta eso. Y el fresco ya. también como un espacio de representación social, político, de las necesidades de la sociedad. Estoy fascinado, de verdad, con las dos participaciones. Sí. Yo quería hacerte una pregunta, que es una cosa técnica. El tema óptico, ¿no? Estás haciendo una cúpula que se ve desde un lugar y hay un tema de perspectiva que hace que la visión cambie desde el punto de vista, si lo ves frontal. ¿Cómo haces para calcular esto? El protagonista es el espectador, como en tu caso, en la ilustración y en tu caso también. ¿No? Sí. No eres tú la protagonista. No. Y entonces hay que pensar siempre en el espectador. Y aquí hay dos cosas. Una, tienes que trabajar en una pared a 20 metros pensando lo que verá un hombre desde abajo, desde muy lejos, no? Desde molt lluny, des del terra. No? I aquí hi ha un canvi d'escala brutal i també hi ha una distorsió òptica terrible, no? Perquè hi ha coses que s'han de multiplicar per 3. Els laterals de les voltes, per exemple, pràcticament, no? Fas una projecció. Hi ha tot de tècniques. Hi ha molts tractats dels anamorfistes i dels pintors de la quadratura, que eren els pintors d'escenografies barrocs. Hi ha tota una tractadística que explica tècniques, recursos, maneres per resoldre aquestes qüestions i trobar solucions variades. No són massa científiques, però són operatives. I totes aquestes tècniques després s'apliquen al cine. El cinema, el cine 3D, les cúpules, etc. Qué bueno. Qué interesante, porque ahora veo también, sobre todo, yo creo que una cosa que me ha estado en mi cabeza todo el tiempo es el arte como representación social, como espejo, el arte como espejo de lo que pasa en la sociedad. Porque en esos frescos probablemente hay gente que quiere ser vista o como la gente de la Fundación Arrels. ¿Qué piensas tú, Marta? Yo creo que hay muchísima vinculación, ¿no? Yo a veces, cuando él hablaba de Elisava, por ejemplo, de la escuela, nosotros trabajamos con Elisava, porque Elisava tiene una vertiente, por decirlo así, en la que te ofrecen, ¿no? De diseñar. Teníamos algunos espacios que queríamos adecuar, ¿no? Entonces nos han hecho una serie de proyectos, hemos trabajado conjuntamente, ellos han tenido que entender qué era el mundo de la persona sin hogar, que había unas necesidades específicas. Nosotros hemos tenido que entender qué era también el diseño. O sea, ha habido hay una constante, yo creo, nosotros no estamos cerrados en el mundo de la cápsula social. Tenemos que comunicarnos con el resto de arte, de lo que pueda haber en la sociedad. Las personas usuarias, hay muchas que les gusta el arte. Lo decíamos antes, ¿no? Son personas como con nosotros. Entonces las hay que disfrutar, ¿no? También. Me preocupa a mí cómo Internet, que nos ha traído tantas cosas maravillosas a nuestra sociedad, la posibilidad de comunicarnos y todo, pero gracias a eso también hemos perdido la dimensión física del arte, esta cosa Yo recuerdo hace poco imprimí unas fotos que hace años no tenía una foto impresa en mi mano y fue una emoción. Sí, bueno, antes lo hablábamos, ¿no? Que es una herramienta maravillosa
que nos sirve para montones de cosas, pero bueno, claro, todos los cambios, la revolución industrial echó a la calle muchas profesiones también, ¿no? Pero yo también creo que ahora hay una recuperación de lo manual, ¿no? Es como una necesidad, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un ordenador en su casa, todo el mundo lo tiene en el bolsillo, pronto, bueno, ya hay relojes que son ordenadores y que nos sirven para millones de cosas y nos solucionan muchísimos problemas, ¿no? Pero de golpe también es como si echáramos de menos, ¿no? Volver a usar las manos, volver a... Y ahora hay montones de gente haciendo muchas cosas manuales. Y además desde otro lugar también, ¿no? Que eso está muy bien. Tiene un componente de recuperación personal, el trabajo manual, importantísimo. Eso lo ves con las personas que están en situaciones más vulnerables, deterioradas. El trabajo manual, ya sea desde el cultivar o tratar la tierra, a hacer cosas más artísticas, ¿no? Desde el no saber, muchas veces, pero tiene un componente de creación, ¿no? Es decir, la persona está creando algo suyo, ¿no? Personal, seguramente algo lo único que ha podido crear en muchísimos años, ¿no? Entonces, desde la lechuga que crece en la tierra, es decir, yo la he cuidado y gracias a mí por fin hay algo que crece en este mundo. Sí, ¿no? Es decir, también soy válido también puedo crear algo, dar alguna cosa, ¿no? Yo creo que quizá el hilo conductor ahí sería el cuerpo. El cuerpo como canalizador de la emoción, de la idea, de llegar ahí. Que eso hemos perdido un poco lo del el cuerpo y esa es la necesidad, la tenemos como humanos. Sí, pero no se va a perder. No. Es una necesidad. El cuerpo y la belleza, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando cultiven un hort, posen bé les tomateres, el cuiden, treuen les herbes, el reguen, fiquen els enciams ben posats. És a dir, que és una cosa quasi bé estètica, de plaer, no? És que la bellesa, molt ¿no? satisfactori, La bellesa es que ens agrada, nos gusta a muchos de nosotros. Sí. Es que, clar... La necessitem. Sí. Aquí jo sempre assenyalo per la gent que ens està veient perquè tenim un sostre aquí increïble, modernista i que també diu molt d'una societat que ha fet fa 100 anys un hospital, un espai d'un hospital que era un espai de bellesa. Això diu molt. Que la bellesa també com a element de guaridor. El que passa és que si la bellesa va acompanyada d'aquesta acció física, el resultat és una cosa és una experiència molt satisfactòria, molt emotiva, molt... A vegades estem massa en lo social, estem massa preocupats en oferir serveis, no? En la provisió de serveis, i és com... I les persones a vegades t'ho diuen, bueno, i després què? O sigui, un cop m'estabilitzo, estic bé, tinc casa meva, tinc un sostre i tal, jo necessito alguna cosa més a la meva vida. Necessito bellesa, segurament, necessito ocupar el meu temps d'una manera significativa per mi. Hi ha molt més enllà, no? O sigui, a vegades en lo social jo crec que hem tingut molta tendència, perquè han anat així les coses, en la provisió del servei, no? I ens hem oblidat de dir, és que les persones tenen altres necessitats, més enllà de les més bàsiques, no? Fins i tot la gent que té molta diners i té moltes coses, però no té aquesta passió o... Sí, a la seva vida. Que interessant, aquí podríem parlar fins demà i fins a la setmana vinent, però avui hem d'acabar el programa amb aquests creadors increïbles, inspiradors. Moltíssimes gràcies per el vostre exemple, per la passió, per la dedicació al vostre treball i moltes gràcies a vosaltres per estar aquí amb nosaltres per apoyar aquest projecte d'iCatalunya. Moltes gràcies també al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Servei de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, al Recinte Modernista de Sant Pau i a totes les persones que estan a l'altre costat de l'ordinador, d'internet, que ha fet possible aquest encontre. Moltes gràcies i us esperem el tercer dimarts de cada mes de juny, el proper mes, amb més creadors innovadors que viuen a Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Que bon. Ah
Amen.